Vamos a orar, hermanos. Amoroso y buen Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, ya que en este momento, Señor, después de habernos gozado, alabando y glorificando tu nombre por medio de alabanzas, te pedimos y te imploramos, Señor, que seas con nuestro hermano Pedro Valle. Bendícelo siempre y ayúdalo, Padre bueno, y que él hable palabras de edificación para todos nosotros. Úsalo, Señor, y que tu Santo Espíritu lo dirija y a nosotros nos haga comprender las cosas buenas que tú nos das. Te pedimos y te imploramos, Padre bendito, que tú seas con nosotros para que podamos comprender tu consejo, para que podamos comprender, Señor, lo bueno que eres y lo bueno que tú nos das. Te pedimos y te imploramos por cada uno de los que estamos aquí presentes y por nuestro hermano expositor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, es un placer, un gusto volver a contemplar el rostro de cada uno de ustedes, mis hermanos, y me da mucha alegría, mis hermanos, volverlos a mirar. Y le doy gracias también a este ministerio de esta localidad por la oportunidad que me da, pero a Dios primeramente las gracias, mis hermanos. Así como nos encontramos de pie, voy a pedirles que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 16. Libro de Deuteronomio, capítulo 16. Vamos a leer todos juntos, mis hermanos, el versículo 16, ya que se aproxima, mis hermanos, una solemnidad en la cual cada uno de nosotros, yo creo que estamos preparados, ¿verdad, mis hermanos? El título de este tema, mis hermanos, lleva por título: ¿Solo en Jerusalén se deben celebrar las fiestas de Dios? Como una pregunta, pero vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Leamos todos juntos, que a la letra dice así: 3 veces cada año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Dice la Escritura, ¿verdad, mis hermanos?, que 3 veces en el año dice que debe presentarse todo varón suyo. ¿De quién? De Dios. Dice, delante de Jehová. Y ahí menciona las fiestas, ¿verdad, mis hermanos? Dice, en la solemnidad, dice, de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas. Pero dice algo bien importante, mis hermanos. Dice, y no se presentará, ¿cómo dice? Vacío, mis hermanos. Pero aquí hay algo que dice la Escritura. Dice, en el lugar que Jehová nuestro Dios escogiere, mis hermanos. Solamente en ese lugar. Vemos en la Biblia, mis hermanos, que cuando salen los hijos de Israel de Egipto y llegan al desierto, mis hermanos, nuestro Dios le ordena a Moisés que el pueblo le construya, mis hermanos, un tabernáculo. Ese tabernáculo iba a ser movible. La nube les iba a indicar, ¿verdad?, cuando ellos avanzaban. Dice que lo desarmaban y que se movían del lugar. En ese tabernáculo dice que la gloria de Dios se manifestaba. La presencia de Él, dice que ahí estaba, mis hermanos. Ahí es donde los sacerdotes, dice que oficiaban, porque a ellos les competía, ¿qué dice? Hacerle entender al pueblo entre lo bueno
y entre lo malo, mis hermanos. Ellos eran los indicados. Después, mis hermanos, llegan a Silo, establecen ahí el tabernáculo. Como era movible, en el tabernáculo dice que se congregaban porque ahí se manifestaba la gloria de Dios. Pero cuando Salomón edifica casa a Jehová, ¿qué pasa, mis hermanos, con ese tabernáculo? Porque nuestro Dios había dicho: en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, ¿verdad? Que se iban a presentar ahí. Entonces el tabernáculo movible, como se movían, lo desarmaban y iban. Pero en ese lugar dice que ahí iban a dejar todo. Dice Deuteronomio capítulo 12, del versículo 4 al 8. Fíjese. El 11 y 12, mis hermanos. Dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para habitar en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos que hubieres prometido a Jehová. ¿Qué tenían que llevar a ese lugar, mis hermanos? Todos los sacrificios, ¿verdad, mis hermanos? Ofrendas, sus votos. Y no con todo eso, el versículo 12: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que estuviere en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Aparte de que iban a llevar sus ofrendas, sus votos, sus primicias, ¿qué les dice nuestro Dios? Dice: y se van a alegrar, mis hermanos. ¿Y qué va a pasar ahora que viene la fiesta de las cabañas? ¿Va a haber alegría? Sí. Pero después que Salomón, mis hermanos, edifica el templo, dice que el tabernáculo y el arca del pacto, dice que las acomodan en un lugar. Dice primer libro de los Reyes capítulo 8, primer libro de los Reyes capítulo 8, versículo 4. Fíjese a dónde queda el tabernáculo, ya edificada la casa a Jehová. Dice así: y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo del testimonio y todos los vasos sagrados que estaban en él, en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Dice que el tabernáculo, como era movible, mis hermanos, fue desarmado y que fue guardado en un lugar especial en el templo que había edificado Salomón. Dice el 6: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y en el tabernáculo dice que tenía un lugar santísimo, mis hermanos. ¿Qué había en el lugar santísimo? Dice que estaba el arca del pacto, pero ahora ya estaba el templo edificado, mis hermanos. ¿Qué había de pasar con ese tabernáculo? Dice ahí que fue desarmado y que lo metieron al templo en un lugar especial. ¿Y el arca del pacto dónde la pusieron, mis hermanos? También dice: en un lugar especial, mis hermanos. Entonces, si nuestro Dios había ordenado 3 veces en el año
se presentará todo varón tuyo delante de Jehová. ¿A dónde tenían que ir las tribus a celebrar la fiesta, mis hermanos? ¿A dónde? Ya edificado el templo, dice que tenían que subir a Jerusalén, porque el templo ya estaba levantado, ya estaba edificado. Y como había una orden de nuestro Dios, las fiestas tenían que celebrarse en el templo de Jerusalén. Dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 8, versículo 13. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 8, versículo 13. Sí, adelante. Amén, mis hermanos, Dios lo bendiga. Tenían que subir 3 veces al año. Y luego dice, para que se ofreciese cada cosa, ¿en cuándo? En su día, en su tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Y entonces sabemos las fechas de las fiestas de Dios. Tienen su día y tienen su tiempo. Aquí lo está diciendo aquí, su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las lunas nuevas y en las solemnidades 3 veces en el año, es a saber, en la fiesta de los panes, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas, mis hermanos. Tenían que subir los hijos de Israel 3 veces en el año a cumplir el mandamiento de nuestro Dios. Pero ahora, aquellas personas, mis hermanos, que profesan una fe, leen la Biblia, pero no la celebran, mis hermanos. Y hay una diferencia entonces entre ellos y nosotros. Ahora, por eso es el título, las fiestas de Dios se deben de celebrar solamente en Jerusalén. En aquel tiempo, mis hermanos, la orden era para ellos y tenían que subir a Jerusalén. Dice el Salmo 122. Salmo 122, mis hermanos. Fíjese lo que dice el Salmo 122. Vamos a mirar lo que nos dice el salmista. Ellos tenían que subir a Jerusalén. Y nosotros, mis hermanos, ¿a dónde tenemos que subir? Ahorita vamos a ver por qué la celebramos nosotros. Dice versículo 1 en adelante, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quién se alegra de ustedes, mis hermanos, cuando dicen a la casa de Jehová iremos? Todos, porque hubo un tiempo, ¿verdad?, que estuvo cerrada, y ¿quién anhelaba estar en este lugar? Todos. Dice el 2: nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. El 4, fíjese lo que está diciendo el salmista: y allá subieron las tribus de Gad, conforme al testimonio dado a ¿quién, mis hermanos? A Israel. ¿A dónde tenían que subir, mis hermanos, las tribus? 3 veces en el año. A Jerusalén, mis hermanos. Aquí lo está diciendo el salmista. Dice el 4, sí, acabo de leer el 4. Y allá subieron las tribus de Gad conforme al mandamiento dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, mis hermanos. Cuando nosotros, mis hermanos, celebramos la solemnidad de las cabañas o las fiestas, ¿qué hacemos? Dice que alabamos el nombre de Jehová, mis hermanos. Entonces la orden se les dio a ellos 3 veces en el año. El profeta Moisés dice que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, llevarás vuestros diezmos, vuestras ofrendas, vuestras primicias, vuestros votos.
En el segundo libro de las Crónicas les vuelve a recordar, dice que los sábados, las lunas nuevas, las solemnidades, dice, y cada cosa en su día y en su tiempo, mis hermanos. Pero ahora, ¿por qué nosotros ahora las celebramos? Si la orden fue dada a los hijos de Israel, a ellos se les dio todo, mis hermanos. ¿En qué momento pasó que nosotros ahora celebramos estas solemnidades? Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dice que Él tuvo una conversación con una samaritana, mis hermanos. Tuvo una conversación. Vamos a leerlo, el Evangelio según San Juan, capítulo 4. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Fue aquella conversación, ¿verdad?, que la mujer le dice al Señor: no tienes que sacarla del pozo, cuando el maestro tuvo sed. Y él le dijo: si supieras quién te la está pidiendo, ¿verdad? Y después él le dice que él le daría, dice, agua viva, dice que nunca jamás iba a tener, ¿qué? Sed. Pero vamos a ver más adelante el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte. ¿En qué monte adoraron los padres de esa mujer? En el monte de Gerizim. ¿Y qué había en ese monte, mis hermanos? ¿Qué había puesto? Un rey. Adoraban en el monte de Gerizim. Dice que había en Betel un becerro, había 2 becerros. Y dice que los padres adoraban en este monte, en Gerizim. Sigue diciendo, 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén. ¿Quién decía que en Jerusalén, mis hermanos? ¿Quién decía? La tribu de Judá y de Leví, porque ellos adoraban en Jerusalén. ¿Y los otros dónde adoraban los samaritanos? En Gerizim. Ahora sigue diciendo: es el lugar donde es necesario adorar, dice ella. Ahora lo que le dice el maestro: dícele Jesús: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Nuestro Señor le está diciendo a la mujer, dice que ni en este monte iba a llegar el momento, ni en Jerusalén iba a adorar tampoco. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra, dice que a lo suyo vino, ¿verdad? A los suyos vino, y los suyos, dice, no le recibieron. Una parte, mis hermanos. Entonces, cuando ya venía el tiempo, mis hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo iba a hacer una profecía sobre ellos, dice que se paró frente a la ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que, dice, matas a los profetas y que apedreas a los que son enviados a ti. Dice: ¿cuántas veces quise yo juntarlos? Como la gallina, dice, junta sus polluelos, dice, debajo de sus alas. ¿Y qué les dice? Dice: mas no quisiste, mis hermanos.
llegado el tiempo, mis hermanos, que ni aquel monte ni en Jerusalén se iba a adorar al Padre, porque en el año 70 Tito Vespasiano dice que llega, mis hermanos, invade. ¿Y qué acontece con el templo, mis hermanos? Y dice que lo destruye, mis hermanos. Por lo consiguiente, ya no estaban los sacerdotes, mis hermanos, para sacrificar, y ya no estaba el templo donde tenían que subir a celebrar la fiesta. ¿Y qué le estaba diciendo el maestro? Dice, ¿ahora dónde? Dice, sino en todo lugar, mis hermanos. Dice el libro del profeta Malaquías capítulo 1, libro del profeta Malaquías capítulo 1, versículo 11. Fíjese lo que dice el profeta Malaquías. Dice así: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume, y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos, mis hermanos. ¿Desde dónde dice que se adora a nuestro Dios? Desde donde nace el sol hasta donde se pone, dice que es grande el nombre de Jehová. Pero ¿quiénes son los que engrandecen el nombre de Jehová, mis hermanos? Hay que ver ese detalle, porque dice que desde donde nace el sol hasta donde se oculta, dice que se le ofrece presente y perfume limpio. ¿Y quiénes son aquellos que le pueden ofrecer algo limpio, mis hermanos? ¿Quiénes son aquellos que le pueden ofrecer, mis hermanos? Solamente aquellos, dice, que guardan sus mandamientos, que guardan sus fiestas, mis hermanos, que guardan la ley de la alimentación. No todo, porque si ahí lo agarramos que todos, no, sino que hay quienes lo adoran, dice, con espíritu y en verdad. ¿Y qué es verdad? Su palabra, los mandamientos. El que adora a Dios conforme a la verdad, dice que ese le ofrece perfume y presente limpio, mis hermanos, porque así lo dijo el maestro, ¿verdad? Dice que la doctrina que él traía, dice, no era de él, sino del Padre, sino que él trajo, ¿qué dice? La verdad. Dice el Salmo 113, mis hermanos, Salmo 113. Una vez más el salmista lo vuelve a corroborar, pero solamente ciertas gentes, mis hermanos. Salmo 113 del 1 al 3 dice así: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. ¿Y desde dónde, mis hermanos? Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Alto sobre todas las naciones, sobre los cielos, su gloria, mis hermanos. Pero, ¿quiénes son los que le adoran, mis hermanos? Porque debe haber alguien escogido, porque todos profesan algo. Pero ahora, ¿cómo es que nosotros fuimos o venimos a parar aquí a celebrar estas solemnidades, verdad, mis hermanos? Ahora, porque muchos profesan, hablan de Cristo, hablan de Dios. Dice Gálatas capítulo 1, fíjese,
Gálatas, capítulo 1. Y ahí es por medio de que somos participantes de esta solemnidad, mis hermanos. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así, fíjense mis hermanos, porque hemos creído en un evangelio en el cual se encuentran estas solemnidades. Aquellos que han creído en un evangelio pero no tienen estas solemnidades, no son de Dios. Dice así: mas hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de ¿quién, mis hermanos? De Jesucristo. Dice que el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Y el evangelio de Jesucristo, ¿qué trae, mis hermanos? Dice mandamientos, estatutos y leyes, mis hermanos. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí. Las personas argumentan, dicen que ellos ya no están en el viejo pacto y que por eso ya no las celebran. Ellos argumentan y dicen que están en el nuevo pacto. Ahora vamos a preguntarles, ¿están en lo correcto ellos, mis hermanos? No. Porque ¿en qué consistía el antiguo pacto, mis hermanos? Fíjense, y ahí es porque somos participantes de esto. Fíjense, ¿cuál era el pacto que nuestro Dios le dijo a los hijos de Israel cuando estaban en la tierra de Egipto, mis hermanos? ¿Sí recuerdan? Él les dijo y les dio una promesa que les iba a dar la tierra, dice, que fluye leche y miel, pero ¿se las iba a dar así nomás, mis hermanos? No, se las iba a dar con una condición. ¿Y cuál era esa condición, mis hermanos? Dice a que guardaran sus mandamientos, estatutos y leyes. Eso era el pacto que hizo con ellos, un acuerdo. Dice, si ustedes hacen esto, yo les voy a dar esto, pero si desobedecen, también los puedo sacar de ahí, ¿sí o no? Sí. Ahora ¿en qué consiste el nuevo pacto? Porque el apóstol Pablo dice que a este pacto aún es con mejores promesas, pero está diciendo que es una mejor promesa. ¿Por qué? ¿Creen que sí es una mejor promesa ahora en el nuevo pacto? Sí, porque allá les iba a dar una tierra física, mis hermanos, literal. Y aquí dice que una promesa mejor, dice, porque es la vida eterna, pero bajo la misma condición, mis hermanos. Dice, bajo la misma condición. Si ellos guardaban los mandamientos, se las iba a dar. A nosotros, si guardamos los mandamientos, estatutos y leyes, ¿qué mejor esperanza hay? Que dice la vida eterna, mis hermanos. Ahora, ¿por qué celebramos ahora las fiestas entonces? ¿Por qué, mis hermanos? Porque hemos creído en el evangelio de Jesucristo. Dice el evangelio según San Juan capítulo 7, el evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 14, fíjese lo que dice el evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 14.
¿Y dónde se encontraba el maestro? Fíjese nada más, mis hermanos. Dice, y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Voy a parar ahí. ¿A dónde tenían que ir a celebrar la fiesta mientras el templo estuviera en pie, mis hermanos? En Jerusalén. ¿Dónde se encontraba el maestro? En Jerusalén, en el templo, dice. ¿Y qué hacía? Enseñaba. Y maravilláse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Y respondiéndoles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quisiere hacer su voluntad conocerá la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo, mis hermanos. ¿Qué enseñaba nuestro Señor Jesucristo? ¿La doctrina de Él? No, la del Padre. ¿Y qué está escrito en la doctrina del Padre, mis hermanos? Mandamientos, estatutos y leyes. Por esa causa ahora nosotros, mis hermanos, hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, porque tanto en el antiguo pacto y en el nuevo pacto hay promesas, pero ahora en el nuevo pacto hay una promesa mejor. Dice que dice la vida eterna, mis hermanos. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 24, fíjese, y este Evangelio de Jesucristo está siendo predicado en estos tiempos. Versículo 13 y 14, fíjese, el Evangelio según San Mateo capítulo 24, 13 y 14, dice así: mas el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Perseverar en qué, mis hermanos? En la doctrina de Cristo, mis hermanos. Perseverar. El que persevere, dice, el que guarde los mandamientos, el que haga la voluntad de nuestro Dios. Porque ¿quiénes son los que van a ser salvos? Los que no hacen la voluntad o los que la hacen. El que persevera, dice, será salvo. Ahora el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin, mis hermanos. ¿Y a dónde nos encontrábamos nosotros antes de conocer esta doctrina, mis hermanos? Ahora, mis hermanos, se nos fue predicado como gentiles y nos ha alcanzado, y hemos comprendido, mis hermanos, que nuestro Dios, por medio de sus ordenanzas, nos hace participantes de estas solemnidades, mis hermanos. Dice, cada día, dice, a su tiempo en las solemnidades. Los profetas dicen que de donde nace el sol hasta donde declina es alabado el nombre de Jehová, porque sobre la faz de la tierra, mis hermanos, han quien ya hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, y hemos creído que estas solemnidades están vigentes, mis hermanos, pero no para todos, solamente para aquellos que le entiendan el propósito a nuestro Dios, mis hermanos, porque algunos las desechan, creyendo que, argumentando y diciendo que estos fueron dadas para el pueblo de Israel, y sí fueron dadas al pueblo de Israel, pero entonces Jesucristo dijo, ahora no va a ser aquí. Y ese esparcimiento del pueblo de Dios era ese propósito, mis hermanos, que no nada más ellos iban a celebrar las solemnidades, que no nada más ellos iban a guardar los mandamientos, sino que el propósito de Dios dice que esparce al pueblo. ¿Y qué trae el pueblo judío, mis hermanos? ¿Qué trae, mis hermanos? Sobre toda la faz de la tierra, ya ellos esparcidos, la enseñanza, mis hermanos,
De otra manera, si ellos no son esparcidos sobre la faz de la tierra, mis hermanos, no nos alcanza la doctrina de Cristo, mis hermanos. Pero nuestro Dios tiene un propósito siempre, ¿verdad? Parecía verse como castigo a ellos, que los saca de su tierra y los echa al mundo. Pero gracias a eso, mis hermanos, ahora usted y yo nos encontramos en este lugar y nos gozamos en guardar los mandamientos de nuestro Dios y sus solemnidades, mis hermanos. Y nos debemos de esforzar, porque hay una sentencia también, dice, para aquel, dice, que no cumpla con estas solemnidades, mis hermanos. Los invito que se pongan de pie y vamos a leer esa sentencia, mis hermanos, para aquellos que se resisten en guardar los mandamientos de nuestro Dios. Salmo 89. Salmo 89. Vamos a leer, mis hermanos, del 30 hasta el 34, mis hermanos. Por eso hay una alabanza que dice que el mundo no comprende el por qué nosotros, ¿verdad?, de ramas y de frutos. No lo comprenden, mis hermanos, porque no han comprendido primeramente a Jesucristo, mis hermanos. Leamos todos juntos del 30 al 34. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Amén, mis hermanos. Y si nuestro Dios dijo, no mudaré lo que ha salido de mis labios, 3 veces cada un año debe de presentarse todo varón suyo delante de Jehová, mis hermanos. Esta fue la palabra de nuestro Dios, y paz a vosotros, mis hermanos.